Bueno, ahora continuemos. Vamos a darle el ingreso a Stephanie. Ok, entonces ahora sí te escuchamos, Stephanie. Profe, lo que sucede es que ella, digamos, en los últimos tiempos, pues más de unos años para acá, hay miembros de la familia que han viajado, por ejemplo, el hermano, y pues y recientemente hace un año viajó mi mamá, poquito más de un año, y en ese tiempo ella estaba en proceso de gestación, y ella pues tuvo un aborto, y digamos que hay esos factores yo creo que han influido en que ella pues se le agudice un poco lo que ya venía presentando. Entonces, pues digamos que lo que yo sé por ella es que ella asiste una vez a la semana a terapia por todas las situaciones que ha venido pues presentando. ¿Dices tú que tuvo un aborto ella? Sí, hace cerca de un año. Hace un año, ok. Y ella es supremamente emocional. Es una tía tuya, Sí, ¿verdad? sí, señor. Y digamos que pues ella tenía la esperanza del bebé porque es el bebé. Ella se casó allá y ella pues quería tener un hijo con del Ujú, matrimonio. sí. De ese matrimonio. Entonces, digamos que como que no se logró, digamos que fue muy duro para ella y pues para toda la familia, porque digamos, mis primas y el esposo, ella pues esperaban mucho, mucho el bebé. Entonces fue una cosa terrible porque pues digamos que de las mujeres de nuestra familia, ella digamos que es como la primera que pasa por un proceso como así tan fuerte. Bueno, ok, fuerte, ¿no? Pues, eh, las hijas que ella tiene no son hijas del señor con el que él vive allá, con el que vive ella. No, Ok, gracias. Bueno, pues fíjense, ahí están lógicamente las diferencias individuales y la personalidad, el carácter de cada quien y cómo esta emocionalidad pues influye, ¿no? Y los factores, ¿no? Y los factores que aparecen allí tan radicales allí que hacen de que, lo que tú dices, ¿no? Que a veces no se logre superar las cosas tan fácilmente. Depende mucho de la personalidad de cada quien. Y lógicamente los esquemas de pensamiento que le acompañan, ¿no? Lo digo con todo respeto, hay personas que tienen circunstancias muchísimo más severas, pues eso te lo digo yo aquí, no es que el psicólogo se lo deba de decir allá a tu tía, pero te lo planteo yo aquí de que hay personas que tienen situaciones mucho más angustiantes, mucho más severas, pero eso lo entiende uno desde acá, desde el ángulo, pero pues cada quien vive su situación, cada quien vive su duelo, y, y como terapeuta pues uno tiene pues, que lógicamente generar esa empatía con, con el consultante para poderle colaborar. Gracias, Estefano, por el comentario que hiciste. y profe. Rosalba, Sí, señor. ¿vas a compartir pantalla? No, señor, yo quiero hacer como un resumen del libro del científico Rubén Ardila. Ok, Pues ya prácticamente lo mío es muy poquito y ella, mi compañera, lo explicó prácticamente todo, muy claro, muy preciso. pero tu aporte es muy importante. Más que un resumen, me gustaría mucho que tú plantearas también tus puntos de vista con base a lo que leíste, ¿no? Más que el resumen, Señor, porque claro que sí. la idea es de que tú también hagas tus aportes. Sí, señor. Bueno, dilo por favor. Entonces, pues la historia de la psicología en Colombia se desarrolla con el libro que cuenta la historia de acá del psicólogo, el contexto historial, todo lo que, todo lo que pasó, historia de la psicología en Colombia, cuando se desarrolla toda la historia, el contexto. De Rubén Ardila empieza su exposición indagando la identidad del hombre colombiano y en sí de cierta manera también
el hombre latinoamericano, quiénes somos y de dónde venimos. La hipótesis más frecuente ha sido actualmente los primeros pobladores del continente americano. Llegaron de Asia y asimismo llegaron a Colombia los españoles, ¿no? Cuando hubo un cambio bastante fuerte, la unión entre el español, el indígena. También ahí traen los esclavos para acá, para Colombia y toda esta situación. Entonces empieza un nuevo biotipo del mestizo, de sangre entre el indígena y el africano, el mulato. También acá muy claramente habla también los aportes que hizo el señor Francisco, ¿cómo es? Celestino Mutes en 1732, que fue una figura pionera en la ciencia colombiana. Era español, era médico, sacerdote y infundió la idea de Newton, trabajo en botánica, matemáticas y astronomía y otros campos de expedición botánica desde la Nueva Granada de 1783. Mutis aportó importantes conocimientos en la botánica, zoología y zoopsicología y observaciones sobre las costumbres de los habitantes y efectuó observaciones del comportamiento animal y su ambiente natural. También acá tenemos al señor Francisco José de Caldas en 1768-1816. Fue el primer científico que escribió sobre el tema psicológico. Y en él publicó el influjo de los climas organizacionales. Se trata de un trabajo de alta relevancia psicológica. Participó en los levantamientos armados en 1816, fue apresado, fusilado y tenía 48 años. Y su obra psicológica de Caldas hace recordar la asociación del peruano Hipólito de 1755-1833, de la Facultad de Medicina Real de San Marcos de Lima, padre de la medicina peruana. Bueno, también Ardila dice en su contribución más importante fue en 1939 con la llegada de la psicóloga Mercedes Rodrigo, que fue la parte más importante que cuenta Rubén sobre la psicología en América del Sur y también en todo el continente a nivel profesional. También dice que ella fue la primera que llega a la Universidad Nacional y funda la institución en esta universidad. Lo encabeza también el psicoanálisis y también encabeza lo de los psicoanálisis que llega a Colombia en decenios de Emiliano, aunque después lo abren otras corrientes orientadas con Eric. El psicoanálisis es un ejercicio y una influencia muy fuerte. La transformación de los psicólogos, la asignatura de la psicología clínica personalizada. Fueron exclusivamente clínicas y experimental. El entrenamiento práctico que reciben los estudiantes está yendo psicoanalítico. Se te está yendo el audio, Rosando. Se te está yendo el audio, se te escucha entrecortado. Ya, profe. Al inicio de 1970, un nuevo rumbo toma la psicología en su enseñanza en las universidades. Ingresa en Colombia el conductismo operante o análisis experimental. El introductor fue Rubén Ardila, quien difunde esta corriente solamente en Colombia, no solamente en Colombia, sino también en América Latina y también en España, mediante los libros artísticos. También en México también lo hacen. En psicología como el colaborador. Anteriormente lo veían al psicólogo como un colaborador, pero en ese momento pues ya lo ven como que una parte muy importante
una parte muy importante que se maneja a nivel científico, ¿no? Porque anteriormente lo veían como un ayudante. También la psicología humanista y la psicología cognitiva, las diversas líneas de investigación, con la psicología social, psicobiología, neuropsicología, desarrollo cognitivo, análisis experimental del comportamiento y las especialidades. Está la psicología clínica, la de la salud, la educativa, la psicología organizacional, jurídica, forense. Rubin finaliza en su libro diciendo que hay que traducir y que es una visión optimista de la psicología en su país y dejando huellas pues para el futuro. Primero dice que enfatizar con un mayor vigor la orientación científica de la psicología, desarrollar nuevas áreas públicas y nuevos campos profesionales, abrir nuevas áreas de investigación en problemas complejos como la cognición social, inteligencia artificial, teoría de la mente en los animales, psicología de la ciencia, entre otros. Propone microteorías y macroteorías. Internacionalizar la psicología y extender la psicología latinoamericana, enfatizar el rol de investigación científica en psicología. En su libro de Rubén trasciende el nivel local de la psicología colombiana, lo coloca en el ámbito latinoamericano y en el marco general de la psicología internacional. Eso es lo que habla la historia, pues eso es lo que es todo lo que habla este científico que lo podemos mirar, que nos dejó unas situaciones muy importantes para nuestros hijos, los que vienen detrás de uno. Nos está dejando, porque él no ha muerto, Rubén Nos está Ardila. dejando, sí. Él no ha muerto, Rubén Ardila y Alfredo Ardila. Eso, perdón, sí, señor. Viven aún todavía ellos. Sí, señor. Entonces, pues me pareció como muy importante para complementar. Sí, claro, lo que dice mi compañero. Pero digamos que el tema de ustedes estaba más, porque digamos, de la historia de la psicología en Colombia se había establecido como ayer, esa manera de los orígenes de la psicología profesional en Colombia. Digamos que eso lo habían trabajado ayer y pues, digamos que lo retomaste tú nuevamente hoy, porque la institucionalización de la psicología en Colombia pues es precisamente mirar cómo a partir de la formación de psicólogos en el país, pues, lógicamente se ha logrado a través de la agremiación de profesionales en el área de la psicología, la legalización de la profesión. Eso era lo que yo quería que ustedes conocieran con esta, en este momento, con lo que quería que ustedes trabajaran, ¿no? Como mirar un poco esa agremiación, la legalización de la profesión, la realización de congresos y seminarios profesionales. Entonces, es muy importante entender, y les voy a comentar así a grandes rasgos un poco esa parte, para luego darle el paso al otro grupo. Cómo la Federación Colombiana de Psicología se fundó por los años de 1954. Esta agremiación surgió de estudiantes de la Universidad Nacional, como que la Universidad Nacional hacía la pionero, pues precisamente de lo que es la psicología como tal. Entonces, esa situación, realmente, esta federación ha organizado varias convenciones nacionales de psicología a partir de ese 1954, en donde se ha venido pues como cambiando, como tú lo decías, ustedes lo decían, se ha cambiado de nombre a lo que es ahorita la psicología, ¿cómo se llama esto? La Federación Colombiana de Psicología. Entonces, esta federación pues, ha organizado inclusive desde 1971 una gran cantidad de convenciones nacionales, nutrida lógicamente con psicólogos profesionales y estudiantes. Y a partir de ahí, de ese año,
pues se han hecho otro tipo de agremiaciones, que eso es lo que le da peso a todo este andamiaje, lo que es la historia de la institucionalización. No es tanto la historia de la psicología, sino la historia de la institucionalización, cómo se logró la legalización de la psicología en Colombia. Entonces, pues allá aparecen ya otras universidades como la Javeriana, como la Asociación Colombiana de Psicología y Tecnología Educativa. ¿Ven? Entonces, todas estas revistas de análisis y de terapia del comportamiento, pues ha generado un gran avance de publicaciones, de boletines. Bueno, hay que decir que a veces, desafortunadamente, no son muy periódicos, pero pues lógicamente eso ha venido superando. Pero Más o pues la menos, principal, cuando hablamos nosotros, discúlpame Rosalba, cuando hablamos nosotros de la legalización de la psicología, digamos lo que hasta 1983 la psicología, pues como que, bueno, la psicología con nosotros los psicólogos, nos encontrábamos como una especie de limbo legal, puesto que no existía un espacio legal para ejercer la profesión. O sea, habían psicólogos hasta 1983, pero como les decía anteriormente, cuando Laura estaba haciendo su presentación, se decía de que era únicamente la aplicación de pruebas psicológicas. Entonces, como que, a ver, ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo sería la efectividad de la psicología como tal para poder ejercer la profesión? Que es cuando ya se mete en el ámbito clínico, en el ámbito educativo, en el ámbito organizacional, en el ámbito jurídico, ¿no? Entonces, esa reglamentación legal, inclusive nosotros éramos como los niños pequeños de la medicina, en donde pues la reglamentación legal de la medicina establecía que solamente los médicos podían realizar actividades terapéuticas. O sea, nosotros teníamos que pedir autorización a los médicos para poder hacer terapia, ¿sí? Porque no había otra manera sino de aplicar pruebas y ya, ¿sí? Entonces esa falta de reglamentación de la profesión hacía posible que numerosos, y esto fue algo bastante fuerte para ese campo de nosotros de la psicología, porque no se lograba la reglamentación por lo siguiente. Esto hacía, o sea, esa falta de reglamentación hacía que numerosos charlatanes, astrólogos, quirománticos, magos, adivinos, pudieran anunciarse como psicólogos y ofrecían, pues lógicamente, servicios psicológicos de una manera desordenada e impunemente. Entonces, haciendo eso, ese análisis, pues la Federación Colombiana de Psicología por los 70 se promovió entonces en el Congreso un proyecto de ley para legalizar de una manera inmediata y definitiva la profesión de psicología en el país. Dicho proyecto fue, bueno, fue cambiando, pues, lógicamente todos los procesos tienen sus aportes buenos y malos, sufrió numerosas dificultades, fueron modificados de una manera arbitraria, pero finalmente fue aprobado después de más de 10 años de duros forcejeos. Y fue en 1983, en diciembre, que fue convertido en ley de la República. La nueva ley estableció las condiciones formales que requiere una persona para ejercer la profesión de psicólogo acá en el territorio colombiano. Por eso es tan importante cuidar nuestra tarjeta profesional, porque una vez a ustedes lo sancionan o no sancionan, pues lógicamente eso ya nos cierra muchas puertas. Pero a partir de que nosotros empezamos a ser regidos por la ley de la República, la nueva ley estableció precisamente esas condiciones para ejercer la profesión de psicólogo. Se estableció entonces la tarjeta profesional de psicólogo en el ámbito de la salud, ¿sí? Para poder ejercer legalmente la psicología. Se lograron definir, porque pues, por eso era como que estábamos en el limbo, porque no sabía, o la gente no sabía, nosotros sí, pero la gente no sabía cuáles eran las funciones del psicólogo, ¿sí? Entonces, pues empezó, lógicamente, a definirse como estas terapias psicológicas. Se conformó
El Consejo Nacional de Profesión, el Consejo Nacional Profesional, con la representación del IFE, el Ministerio de la Salud, porque aquí hay otras cosas importantes. O sea, como la psicología está en las ciencias humanas, entonces lo colocan en el ámbito social, ¿sí? Como las ciencias sociales. Aunque somos ciencias sociales y humanas, hacemos parte del Ministerio de Salud. Y al hacer parte nosotros del Ministerio de Salud, quiere decir de que nosotros estamos en la potestad, en el conocimiento, pues lógicamente confirmado con la profesión, con las universidades en donde nos inscriben en el periódico oficial de psicólogos existentes en Colombia, pero para ejercer en el área de la salud. Entonces, por eso ya no es solamente con el Ministerio de Educación. Para ser nosotros psicólogos del área clínica, pues tenemos que estar o tener el aval del Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces, ahí empieza entonces a generarse ese apoyo del Ministerio de Salud, y las agremiaciones profesionales y las facultades de psicología se integran precisamente para dar mayor autoridad y tener una mayor validez en nuestra profesión, ¿sí? Pues desafortunadamente la ley tiene también problemas y vacíos que harán pues difícil esa implementación a veces. Por ejemplo, la ley no previó recursos para el funcionamiento del Consejo Nacional, la ley no especifica cuáles son las autoridades competentes ante las cuales se pueda elevar quejas, pero ahora, hoy día, ¿sí? Pues la Superintendencia de Salud y el Colegio Colombiano de Psicólogos pues tiene o reciben una serie de quejas de malos funcionamientos profesionales, de malos manejos del área de la salud, en este caso de la psicología, o de psicólogos que en últimas están buscando controlar. Precisamente en alguna ocasión lo hablábamos, cómo los psiquiatras y los psicólogos tienen el poder de manejar, de manipular a los pacientes, a los consultantes, y cómo ellos definitivamente pueden estar abusando económicamente, sexualmente, psicológicamente a los consultantes. Entonces, ahorita ya hay ese tipo de control, tanto así que uno tiene que pagar una póliza para que lo represente un pool de abogados para cualquier tipo de situación negativa que tenga uno con algún consultante, con algún paciente. Entonces, esa parte de calidad académica y profesionales como nosotros los psicólogos, logramos establecer un poco ese desarrollo de la psicología en Colombia. Y lógicamente, pues eso o está repercutiendo en que nosotros tenemos una amplitud ahorita para poder entender lo que la sociedad colombiana requiere de nosotros, y cómo nosotros, los psicólogos, estamos pues aportando y apoyando todos estos procesos para mejorar de la condición humana de los habitantes aquí de Colombia. Fíjense que eso era algo que era importante conocer, importante en la historia, pero era lo que yo les estaba comentando. Ustedes lo habíamos escuchado ayer, pero era muy importante definir y establecer un poco cómo todo esto que hemos hablado durante el módulo de teoría del sistema psicológico, cómo se aterriza en la actualidad, cómo se estableció la psicología, cómo nosotros empezamos a ser como dependientes de otras profesiones del área de la salud o inclusive de la filosofía, pero cómo entonces nosotros nos empezamos a ser mucho más autónomos, mucho más independientes, mucho más generadores de confianza con respecto al manejo que tenemos en las diferentes áreas de acción, rol que tenemos nosotros, como la clínica, la educativa, la organizacional, la psicología deportiva, inclusive. Fíjense que ahorita hay especializaciones que psicólogo del deporte, porque pues, el campo de acción es muy grande, pero hay que trabajarlo con todo el criterio profesional y con toda la ética profesional, haciendo que nosotros seamos esos psicólogos profesionales que investigan, que evalúan, que
que predicen de una manera científica, que hacen esa investigación interdisciplinar, pues precisamente para que nosotros mantengamos como esa credibilidad allí. ¿Ven la importancia, Rosalba? Sí, señor, muchísimo. Hoy en día es una de las carreras más importantes y más en este momento con lo que se está viviendo, pues se va a necesitar muchísimo. Claro, claro, pues en la misma sociedad nos está indicando cómo necesitamos de los psicólogos y más aún con toda esta situación de cambio a nivel de salud que estamos viviendo. Pero esa es la idea. Bien, el siguiente grupo que tiene que enfatizar un poco en la Sí, investigación. señor, muchas gracias. Muchas gracias. Profe. Sí, David, ¿cómo está? Bien, profe, y también de la importancia de la ley 1090 del 2006, que es la que rige la profesión psicológica en Colombia y el código deontológico. Sí, correcto. Claro, que de hecho se estableció precisamente para poder generarle al psicólogo más campo de acción y que le respeten sus campos de acción. La cuestión está en que a veces nosotros mismos somos los que nos encargamos de no hacer respetar nuestros roles psicológicos, ¿no? No los hacemos valorar. Entonces realmente en manos de ustedes que están en formación y que van a ser los psicólogos del futuro, del mañana, es que ustedes realmente hagan respetar la profesión, hagan valorar la profesión y que dependiendo de su actuar, de sus decisiones, así los van a tratar, así les van a dar confiabilidad, así les van a creer. Pero si nosotros somos, perdóname la expresión, profesionales como más del montón, perdóname la expresión, pues realmente pues como que no vamos a adquirir como ese peso que se requiere. Eso hay que lucharlo y se lucha pues con conocimiento, se lucha con resultados, se lucha con ética y listo. David. Así es, profe. Con gusto. El siguiente grupo, por favor. Profe, somos nosotras, ya mi compañera va a compartir las diapositivas. Ya les doy la oportunidad de compartir. ¿Quién va a comenzar? Comienzo yo, profe, pero ya, dame un momentito. Bueno, ya puedes compartir la pantalla, ya puedes hacer tu presentación. Espera, profe, un momento. Okay. ¿Sí las ven? Sí, ahí ya están, vale. Bueno, a nosotros nos correspondió los enfoques psicológicos en Colombia. Perdóname un instante, por favor. Jessica y Lisette, Sí, señor. tengan cuidado porque pues ustedes lo que van a trabajar es lo que hemos visto durante todo el módulo, pero quiero que se centren o que se hayan centrado en cómo está, o sea, cómo se estableció, cómo ha estado, cómo se está viendo los diferentes enfoques psicológicos en Colombia, ¿no? No es tanto que nos hablen del psicoanálisis, de su objeto de estudio, ni tampoco de las demás corrientes, porque eso ya lo hemos visto. Pero sí quiero que nos centremos en nuestra idiosincrasia y cómo en Colombia se están presentando los enfoques que vimos durante el módulo. Listo, Jessica y Giselle, por favor. Comiencen, por favor. Vale, pasa la diapositiva, por favor. Bueno, para comenzar, pues tenemos la Escuela del Psicoanálisis, la cual en Colombia pues tuvo gran importancia en los decenios de 1950 y 1960.
Más que todo fue por la obra de médicos psiquiatras. Eh, Aún así, pues esta nunca fue como tan protagonista ni tan influyente como en otros países latinoamericanos. Eh, Muchos de los psicoanalistas colombianos en la etapa primigenia fueron médicos psiquiatras, como ocurrió también en otras pues, naciones latinoamericanas. El psicoanálisis se presentó como una alternativa valiosa de gran profundidad para entender la mente humana, el inconsciente de los sueños, la psicopatología y como un complemento o alternativa a la psiquiatría tradicional. Este también llegó a Colombia, pues como lo mencionaba anteriormente, en el diseño de 1950 y pues fue freudoniano. Los líderes fueron tres médicos, uno era Lizarazo, Socarrás y Quijada, que ellos fueron como los pioneros en hablar de este tema aquí en Colombia. También fundaron el Grupo de Psicoanalíticos de Colombia, que a partir de 1956 se denominó Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. En 1956 se creó la Sociedad Colombiana del Psicoanálisis y en 1952 Lizarazo fundó la Asociación Psicoanalítica Colombiana. Bueno, la psicología no tiene campo hacia el área clínica. El énfasis fue centrado en la Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia y la Universidad de Barranquilla. Esta sociedad se fundó el 6 de mayo de 1956 como para que coincidiera con el nacimiento de Freud. La Sociedad Colombiana de Psicoanálisis creó un instituto de psicoanálisis del cual como alguien muy importante en este tema que se llama Rosely, en 1968 mencionó que la enseñanza del psicoanálisis se realiza por medio del instituto, en el cual se admiten solamente médicos graduados que hayan pasado por un psicoanálisis mínimo de 1 año con 4 horas semanales. Y la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y la Asociación Psicoanalítica Colombiana tuvieron un énfasis freudoniano, como lo mencioné anteriormente, con algunos tintes o algunas partes de kleinianos y mucho después con una influencia de Lacan. Vale. Listo, entonces el análisis del comportamiento, pues como todos ya sabemos, esta es la psicología conductual. Pues la psicología conductual es una teoría del aprendizaje basada en ideas. En Colombia, pues más que todo vamos a ver cómo Ardila, en 1973, señala cómo el origen profesional de la psicología colombiana se puede identificar claramente en el primer lugar una atracción psicométrica y pues una perspectiva psicoanalítica. En 1972 tiene lugar varios acontecimientos importantes para el establecimiento del análisis conductual en Colombia. Emilio Rivex visita el país con el propósito de presentar un libro llamado Técnicas de Modificación de Conducta, sus aplicaciones al retardo en el desarrollo. Y este libro les ayuda, digamos, y da alternativas en el comportamiento profesional de psicología y de psicometría. También, digamos, Ardila señala que a través de la Federación Colombiana de Psicología se afilió a la Unión Internacional de Ciencias Psicológicas, donde pues halló que el psicoanálisis del comportamiento, pues de un enfoque más profundo
y ayude, digamos, ay, es como, ¿y qué? Y pues digamos, como es que se plantee más pues el estudio acá en Colombia. Y o sea, ahí también se empiezan a ver en las universidades, sobre todo en las de los Andes, pues se empieza a ver un aprendizaje más hacia hacia esta psicología. Y en la Universidad Católica de Colombia construyó un programa experimentalista en el 2006 y la presencia del nuevo modelo de Universidad de los Andes se relaciona con el análisis del comportamiento. En el 19 de febrero de 1975, Ardila asocia a Latinoamérica como la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento, llama Alarmoc. Al año siguiente, octubre de 1976, Ardila se retira de la Universidad de los Andes y establece a partir de 1977 en la Universidad de Santo Tomás el primer programa de maestría en psicología en Colombia, enfocado en la psicología clínica desde la perspectiva comportamental. En esa misma época, los estudiantes de psicología de la Universidad Nacional de Colombia empezaron a hacer tesis teóricas y experimentales en la área, entre los cuales cabe mencionar la de Rodríguez de Valencia, Cifuentes García y Ramírez, 1972, titulada Utilización de técnicas operantes en la asociación de niños autistas con el retardo mental, un estudio experimental también en el trabajo de Pérez González. Digamos, si nos podemos dar cuenta, lo que más, o sea, la mayoría de las universidades que se centran en el comportamiento intentan como llevar a cabo, digamos, estudios que se basen en el desarrollo de cada individuo, está estableciendo maestrías y pues ayudando que la psicología pues se base primero o sea, más que todo en comportamiento, psicología comportamental, que en otra cosa. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí, señorita. Y también pues lo que pude investigar decía que la mayoría de las universidades se basan, o sea, la mayoría de las universidades que pues dan la carrera de psicología se basan en el análisis comportamental. Te queda Sí, menos, te quedan menos de un minuto para que usted ya nos saque la plataforma y vamos a ingresar nuevamente para que continúen ustedes con su exposición. Vale, profe.